7:59 de la noche del 7 de diciembre del 2020. Sean todos bienvenidos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Hoy estamos en un tema espectacular llamado el Tabernáculo de David. ¿Por qué nos llamamos el Tabernáculo de David? No porque su siervo aquí presente sea su nombre David, no, es porque Amós capítulo 9, versículo 11-12 y Hechos capítulo 15, versículo 16 al 18, si no estoy mal, dice que esa es la voluntad de Dios para los últimos tiempos, que Él va a restaurar el tabernáculo de David para que los gentiles, no los judíos, los gentiles se encuentren con Él, para que los judíos puedan llegar a verlo. Y eso estamos aprendiendo. ¿Ok? Sean todos bienvenidos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. Los invitamos de lunes a viernes, estudiamos el Antiguo Testamento a las 5 de la mañana y a las 8 de la noche estudiamos el Nuevo Testamento. Bueno, mis queridos hermanos, abriendo las Biblias cada uno de ustedes, si es tan amable, hermana Marelvis, Isaías 8:20, por favor. Si es tan amable, hermana Ana, Jeremías 8:8. Yadira, por favor, segunda de Timoteo 2:4. Y le voy a pedir que prenda la cámara. ¿Quién más está por ahí que tenga la cámara prendida? ¿Alguien puede leer? ¿Nada? ¿Los demás se me durmieron? Isaías 8:20. Ya le doy el momento. Un momento, por favor. Ana, Jeremías 8:8. Yadira, segunda de Timoteo 2:4. Y nadie más hay. Olfa, Alicia, Juliet, ¿pueden leer o no? Daniel, ¿pueden leer o no? No puedo leer, estoy... Sí, yo sé que está trabajando. Tranquila, no se afane. Y las demás, Alicia, ¿no? Bueno, entonces igual, hermano, igual. Yo sí trabajando. Bueno, entonces Juliet va buscando segunda de Pedro. Va buscando segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 2. Esos 4 nomás. Quiero que vean lo siguiente. Repíteme otra vez, por favor. Repítamelo. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 2. 1 y 2. Bueno, mucha atención, mucha atención. Ojo con lo que voy a decir. La Biblia venimos durante 3 capítulos enseñando por qué la Biblia... Te estoy quitando el micrófono para que yo pueda hablar, ¿ok? Estamos enseñando lo que significa el tabernáculo de David. Estamos enseñando qué es el tabernáculo de David. Ahora vamos hoy a mostrar qué no es el tabernáculo de David y por qué debemos edificarlo. O sea, por qué el Señor lo va a edificar. Si eres tan amable, Marelvis, Isaías 8:20, ¿qué dice, por favor? Mucha atención. Isaías. ¿Y el testimonio? Otra, Marelvis, antes de leer, por favor, siempre la cita y después el texto, si eres tan amable. Dale. Isaías 8:20. La ley y el testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Eso. Ojo con esta frase. Grábensela. A la ley y al testimonio. Grábensela. Porque el Señor le tiene que decir a una nación llamada Israel, y estamos hablando de las 10 tribus del norte,
porque Isaías profetizaba en las 10 tribus del norte y también a veces hablaba en las 2 del sur. Les tiene que enseñar, ojo, a la ley y al testimonio. ¿Sí? Alicia, te vi que prendiste la cámara ahorita, ¿estás por ahí? ¿Se me fue Alicia? Ahí está. Alicia, me imagino, primera de Corintios capítulo 4 versículo 20, lo tienes ahí por favor. Capítulo 4 versículo 6, ese es el primer pilar, pero lo tienes ahí, ¿ok? Primera de Corintios 4. Ojo, ¿qué está diciendo aquí Isaías? Ey, si usted no entiende y comprende que nosotros nos vamos a la ley y al testimonio, a lo que está escrito, si no hablan conforme a esto, no les ha amanecido. Eso fue escrito hace 2700 años aproximadamente. Y ya Israel traía un problemita. ¿Cuál? Que se ponían a inventar cosas. Dale, mi hermana. ¿Quién sigue? Anita. Jeremías 8:8, ¿qué dice? Por favor, mucha atención. Jeremías 8:8, versículo 8. Como decís, nosotros somos sabios y perdón, la ley de Jehová Anita, está con nosotros. Perdón, Anita. Ciertamente. Ana, es una pregunta. No afirmes. Sí, Haz la sí. pregunta. ¿Qué dice? ¿Cómo decís? Ajá. ¿Cómo decís? Nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros. Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Ojo con esto. Estos 5 versículos que vamos a leer nos dan a entender el por qué los cristianos verdaderos, todo es Biblia. Usted puede creer que hay gente que le dice, ay, pero es que ustedes todo es Biblia, 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 Biblia. ¿Cómo? Obvio. Y si no es la Biblia, ¿a través de qué nos vamos? ¿De la bula papal de 1854? ¿De Pío IX? ¿Sí o no? Ustedes saben que fue la bula papal llamada Deus, se me olvidó, Invencible, algo así. Se llamaba esa bula. ¿Y tienen idea o no? Alguien que me diga, ¿tienen idea? ¿No? Esa es la bula por la cual hoy están celebrando el Día de la Inmaculada Concepción. Y es que al Papa Pío IX se le dio por hacer un decreto, un dogma de fe. Ojo, los cristianos no tenemos dogmas de fe. Los cristianos no tenemos ritos. Los cristianos no seguimos la ley. Cuidado con eso. Ojo con eso, ¿ok? Y este Papa escribió que la Iglesia Católica enseñaba que María fue concebida por obra y gracia del Espíritu Santo, ningún hombre la tocó y que tuvo a Jesús virgen. Usted me dirá, pero David, nosotros creemos eso. Sí, pero no es dogma. ¿Cómo así? ¿Cuál es la diferencia? Lo que pasa es que el Papa Pío IX tenía un problema grandísimo dentro de la Iglesia Católica. Habían hombres que seguían diferentes pensamientos como los arrianistas, ¿sí? Y como otras personas que tenían pensamientos en los cuales decían que Jesús había sido nacido de un espermatozoide de hombre. Y claro, nosotros sabemos que eso no es cierto. A eso se le conoce como, ay Señor Jesús, recuérdame Espíritu Santo, la concepción sin pecado tiene un nombre. Ya, se me olvidó. ¿Cómo? Inmaculada Concepción. No, esa es la católica, ese es el dogma de fe, pero nosotros no le llamamos así. Nosotros tenemos otro nombre que se me olvidó ahorita. Eso se enseña en teología. ¿Cuál es el problema? Que muchas personas me dirán, pero David, creemos en eso, pero el problema es que al volverse dogma de fe se vuelve una ley. Y si usted lee el dogma que dio Pío IX en 1854, dice que el que no cree en eso está en condenación y hay que molerlo a palo, literal. Si usted no cree eso,
mátenlo según la ley, a palo. Ese es el problema de los dogmas. ¿Sí? Ese es el problema del dogma. Nosotros no. Perdónenme lo que voy a decir, no quiero sonar hereje, pero oiga lo que voy a decir, no lo que no voy a decir. Si una persona cree o no cree que Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, no afecta la salvación. ¿Cómo? No. Nosotros no somos salvos por creer que Jesús fue concebido virginalmente. No. Nosotros somos salvos por creer que Jesús resucitó. Que Jesús pagó mi pecado en la cruz del Calvario. Por eso nosotros no celebramos su nacimiento. ¿Estamos entendiendo lo que es un dogma? Un dogma significa que si usted no cree, se condena. Hermanos, hay gente que llega nueva al Evangelio, no tiene ni idea de esta enseñanza y se muere. Entonces, que se condenó porque no creyó en la divina concepción. No, nosotros no tenemos dogmas. Sí creemos, y repito, que Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Sí? Pero lo que no creemos es que si usted no cree eso, se condena. No, no es posible. Menos lo vamos a moler a golpes. Y esta fiesta de las velitas es una fiesta colombiana. Yo pensé que era una fiesta. Jorgito, buenas noches allá en Ecuador. Están celebrando las velitas. Buenas noches, hermano, bendiciones para todos. Allá los ecuatorianos celebran las velitas. Oiga, eso aquí ni le prestan atención. ¿Se dan cuenta? Eso es solo de Colombia. Me llama eso la atención. Bueno. Y también... Aquí ni saben eso. No lo saben, porque eso no pertenece a otra gente que no sea en Colombia. Eso lo inventaron en Colombia. Ahora, me llama la atención y es que según la bula papal de Pío IX en 1854, si alguno celebra de otra manera que no sea en la Iglesia Católica, debe morir. Así que la celebración de prender velitas tampoco es aceptada por el Papa Pío IX. Eso después lo aceptaron otros papas y no le prestan atención a eso. Pero según la bula papal, católicos no pueden estar prendiendo velitas. Tienen que irse a la misa, a celebrar la misa conforme al rito de hace 180 años atrás, 170 años atrás. Bueno, eso es el dato ahí, ¿no? ¿Sabe cuál es el problema? Que cuando usted va a la palabra, ningún cristiano celebró el nacimiento de Jesús, ni tampoco celebraban la concepción virginal. Eso no se celebra. No tenemos dogmas. ¿A quién le toca, por favor? Primera, Alicia, ¿qué dice primera carta de Crónicas, capítulo 4, versículo 6? Primera de Corintios. Es que primera carta de Crónicas. ¿Se dieron cuenta del error que acabo de hacer? Y es un libro, no es una carta. Bueno, primera de Crónicas. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 6. ¿Qué dice, hermana Alicia? Primera de Corintios 4. Ay, Dios mío, Alicia, deberías sabértelo de memoria, ¿sí ve? Ay, sí, hermano. Es uno de nuestros pilares que te enseñé hace 2 años que entraste, dale. Señor. Aquí dice así, sí. Por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que vosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Ok, no piense más de lo que está escrito. Mire, la hermana Marelvis leyó Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Y si no es así, no le ha amanecido, sigue en oscuridad. La hermana Ana leyó Jeremías capítulo 8, versículo 8. Ustedes, la pluma mentirosa de los escribas cambió la verdad. Y la hermana
para que no vayan a decir que es solo Antiguo Testamento, la hermana Alicia está diciendo, no piensen más de lo que está escrito. Para los que están escribiendo ahí, se llama unión hipostática. Ese es el nombre que recibe cuando el Espíritu Santo engendra a Jesucristo en el vientre de María sin ser ninguna persona, ningún ser humano hacerlo, sino solamente el Espíritu Santo engendra, o no engendra, pone la semilla. Eso engendrar y eso es otras cosas, otras palabras más profundas. Unión hipostática, ese es el nombre. No es Inmaculada Concepción. Ese dogma nosotros no lo celebramos. Bueno, espero que ninguno de sus hijos esté celebrando tampoco esas fiestas paganas, ¿no? Bueno, cada quien. Ahora seguimos viendo cómo el apóstol Pablo le manda una carta a la iglesia en Éfeso. Y esa carta va dirigida a Timoteo. ¿A quién le tocó? Segunda de Timoteo 2:4. ¿Qué dice? Segunda de Timoteo 2:4. ¿Qué dice? Ninguno que medita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ah, espérate un momentico, porque creo que me equivoqué. 4, ya un momentico, hermana. No, segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 1 en adelante. Qué pena, yo anoté fue al revés, es el versículo 2, pero lea desde el 1, por favor. Es al revés, capítulo 4, versículo 1 hasta el... En adelante, dale, yo te digo hasta dónde. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Téngamelo ahí, Pero tú téngamelo ahí. ¿Se dieron cuenta? Gente que inventa fiestas que no son nuestras, como la Navidad, el Halloween, Día de las Madres. ¿Me estoy haciendo entender? Según sus concupiscencias, según lo que ellos creen que tiene que hacerse. ¿Y cuál es el problema de no guiarse por la palabra? Versículo 4. Apartarán de la verdad el oído y se volverán ¿a qué? A fábulas. Se volverán al arbolito, a la estrellita, a las guirnaldas, a las velitas. Y las velitas en un triángulo que no es triángulo. Y que cuando usted mira el billete del dólar es el mismo triángulo del samsara, el ojo que todo lo ve. Que es tipología del diablo. Mira, ahí ya están dando totes y sonidos y bueno, en fin. Versículo 5, hermana. Si es tan amable, micrófono y el versículo 5 en adelante. ¿Qué dice? Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Hasta ahí. Hasta ahí, hasta ahí. ¿Cuál es el ministerio que tiene que cumplir? Llevar la palabra y la doctrina. Ese es el ministerio suyo, mío. Estamos llevados a llevar la palabra. Y como dijo la hermana Alicia cuando leyó primera carta a la iglesia de Corintios, capítulo 4, versículo 6, si no está en la Biblia, no se hace. No se hace. Por eso mismo, por lo que estamos leyendo, es que hoy hay gente, y voy a decir esto con mucho amor, y si me escucha algún pastor y no cree lo que estoy diciendo, lo invito a que se siente conmigo para mostrarle la Biblia, o que usted me muestre a mí y me enseñe.
Yo estoy dispuesto a echar hacia atrás mis enseñanzas si estoy equivocado y lo reconoceré en público el día en que alguien me muestre que estoy equivocado. Quiero que vea que el tabernáculo de David no es alabanza y adoración 24/7. He escuchado a personas que aprecio enseñando eso. Es que la alabanza y el tabernáculo de adoración es adorar y alabar 24/7. No. Y cambiaron el concepto de alabanza y de adoración y le metieron música y danza. Mis amados hermanos, en el Nuevo Testamento ninguno danzó. Ningún apóstol se la pasaba. No estoy diciendo que no dancen, no, sí dancen, bien pueda. Pero el problema ¿cuál es? Que por no leer la Biblia ahora tenemos dizque la danza profética. ¿Usted puede creer eso? ¿Hasta dónde hemos llegado? La danza profética. Y confundieron la danza con coreografía. Eso no es danza. La danza es una cosa y la coreografía es otra. Entonces ahora visten a las niñas de una manera especial que parecen, ¿cómo es que se llama? Participantes de los Juegos Olímpicos con unas tiritas y unos bastoncitos. Se ve muy bonito, eso es hermoso. Lo quito, bueno, yo no estoy diciendo que lo quite, no lo quite, pero no lo llame como no es. No le dé un significado, por eso que no es. Por eso Jeremías dice, la pluma mentirosa de los escribas cambió la ley. Se pusieron a decir que alabanza era música, canto. No, no tiene que ver con eso. Adorna la música, el canto adorna, pero eso no es alabanza. Adorar no es eso. No es música suave y alabanza música rápida. Juliet, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2. ¿Qué dice, por favor? Ya. Bueno, dice Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 2. Bueno, segunda de Pedro, versículo 2, capítulo 2 y versículo 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán el Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Ok, gracias. ¿Qué pasa? Que de dentro del mismo cristianismo se levantaron falsos maestros. Las diferentes religiones, de donde salió el catolicismo, el mormonismo, los testigos de Jehová, creciendo en gracia, los adventistas, oración fuerte al Espíritu Santo, como si usted no le ora fuerte, él no les parece sordo, ¿no? Pero bueno, dejémoslo ahí. ¿Salen de dónde? De la misma iglesia cristiana. Gente que no lee la palabra. ¿Y cuál es el problema? Que introducen encubiertamente herejías destructoras. O sea, ¿cuál es el problema de prender unas velitas y pasar una noche? Que se metió un dogma que nosotros no tenemos. Sí creemos en la unión hipostática, no creemos en el dogma de, ¿cómo es que se llama la fiesta de hoy? Se me olvidó el nombre ese, se me olvidó el nombre. ¿Alguien que me lo recuerde? ¿Cómo se llama la fiesta de hoy? Inmaculada Concepción. Inmaculada Concepción. ¿Sí? Ese dogma no lo tenemos. Sí creemos que la unión hipostática, que el Espíritu Santo engendró a María y que María fue virgen hasta que tuvo a Jesús. ¿Me hago entender? Sí lo creemos, pero no es un dogma de fe. Porque el dogma de fe enseña que si usted no cree eso, se condena. Y hasta allá no, señores. Nosotros somos salvos por creer, no que nació en Belén, que no somos salvos por eso. Somos salvos por creer que la sangre de él derramada en la cruz del Calvario me limpió el pecado. Y ahora puedo ir al Padre sin
ninguna persona que no sea Jesucristo como intermediario. No necesito más. ¿La cogieron? ¿Cuál es el problema? ¿Qué dice el versículo 1 que leyeron allá la hermana Araceli? Que el problema de meter esas herejías, niegan al Señor Jesús que los rescató. Entonces, por eso les digo la del dogma. Si usted dice que por no creer que María fue María no fue, ¿cómo es con la inmaculadamente concebida? ¿Sí? Entonces usted se pierde. No, porque usted me está negando lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. No me le sume a la salvación. ¿Se dieron cuenta lo delicado de ese dogma? Que en 1854 el Papa Pío IX hace un dogma de fe. ¿Qué significa eso? Una ley que si usted no cree eso se muere. Con eso el Papa Pío IX lo que estaba haciendo era poniéndole un tate quieto a todos los papas que vinieran. Hay de que se levante un papa y diga que no. ¿Cuál es el problema? Que si usted no cree en eso lo matan. Bueno, estamos hablando de hace... Ya hoy día no lo matan, pero ¿qué? Lo excomulgan de la iglesia, donde usted llegue a decir que no. No, mi amado hermano, si usted cree o no cree que Jesús nació en Belén, si usted cree o no cree que vino de María, que no, si usted puede creer lo que sea, pero si usted no cree en eso, no se va a condenar. Usted se salva es por creer que Jesús es el Cristo. Punto. ¿Me hago entender? Por eso se va a salvar. No, por eso dice Pedro, introducen encubiertamente herejías que niegan al Señor. Ahora le metieron a María al cuento. ¿Estamos claros? Lo mismo ha pasado con el tabernáculo de la fe. Con el tabernáculo de David. Entonces le están metiendo al tabernáculo de David cosas que no son. Que en el tabernáculo de David tiene que haber música. ¿Y qué? O sea, si no hay ningún músico, no hay tabernáculo. Y como no han entendido qué es el tabernáculo de David, qué fue lo que David hizo, que él entendió y comprendió, y por eso trasladó el arca, que estaba por allá perdida durante casi 60 años, 40 años mínimo, 20 antes de Saúl y 40 con Saúl, y se la trajo a Jerusalén. Conquistó una tierra, un lugar, un monte especial para poner el arca ahí. Y le armó una tienda al arca. No le armó una tienda a todo. Al altar del holocausto no le armó una tienda. No. Realmente le armó una tienda al arca. Que si usted lee en el primer libro de Crónicas, váyase para el primer libro de Crónicas, ¿sí? En el capítulo 15, David trae el arca, ¿a dónde, Yadira? A Jerusalén, ¿cierto? Y en el capítulo 21, cuando el ángel de Jehová comienza a matar gente, él sabe que tiene que hacer un sacrificio por el pecado y ofrendas de paz. Pero el altar del holocausto estaba muy lejos. Entonces, ¿qué dijo David? Voy a hacer un altar aquí. Y voy a sacrificar aquí. Cambió la ley. Y a partir de ahora me traigo el altar del holocausto. Pero él ya tenía la tienda montada. Ya tenía el tabernáculo de David hecho. Él después entendió que era importante. Entonces, ¿qué pasaría? Piense esto, mis amados hermanos, si le cambiamos el significado al tabernáculo de David y venimos a decir que solo alabanza y adoración 24/7. ¿Sabe qué pasaría? ¿Quién me dice? Alguien que analice, piense esto. ¿Qué sucede cuando hacemos un dogma de fe como el Papa Pío IX en el año 1854 con esta fiesta de hoy, la Inmaculada Concepción? ¿Qué pasa cuando alguien dice que es que el tabernáculo de David es alabanza y adoración 24/7? ¿Alguien me puede decir qué pasa? ¿Qué pasaría? ¿Cuál es el problema ahí? ¿Qué sucedería ahí con el tiempo? ¿Alguien se dio cuenta ya o no? ¿Quién me lo dice?
Ana, Jorge, Marelvis, Yadira, que los que no tienen la prendida también, ¿qué pasaría? Piénsenlo un momentico. Les doy una pista, lo acabamos de leer. ¿Qué pasaría? Nada. Porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. ¿Sabe cuál es el problema de decir que el tabernáculo de David es 24/7 alabanza de oración? Se pierde. Pongámonos a cantar y a danzar todas las 24 horas. Y se equivocan, porque esta Biblia es más importante que el canto y la música. Ese es el problema de las iglesias pentecostales, que dejaron a un lado la doctrina y se fueron tras las manifestaciones, entre comillas, del Espíritu Santo, que no son manifestaciones del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esas manifestaciones niegan lo que dice 1 Corintios capítulo 14. Ese es el problema. Por eso nosotros debemos entender que hay que cuidar y proteger la doctrina. Lo más importante en la congregación es la palabra de Dios. Y yo insto a todo aquel que me escucha que cuando se reúna le dedique el 60% del tiempo al estudio de la palabra. Hay gente que ya nos reconocen. Hay gente que nos dicen, oiga, pero ustedes están teniendo éxito. Porque aunque ustedes no son muchos, la gente de ustedes tiene unción, hay milagros, hay poder en ese grupo. Claro, cuando están que mueren nos llaman para que nosotros oremos por ellos, ¿no? Interesante eso. Y a sacarlos de las clínicas. Y me preguntan, ¿cuál es el éxito? ¿Cuál es el éxito nuestro? Que aquí le dedicamos más a la Biblia, a la palabra, a leerla, a estudiarla. ¿Sí? ¿Qué días hablando con uno de ustedes le pregunté? Bueno, ¿y cuál fue el texto de hoy? Un versículo. ¿Cómo así? Leyeron un versículo nomás y de resto durante todo el tiempo bla, 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 bla. Yo los reto a todos ustedes a que cojan un lapicero y empiecen a anotar cuántos versículos se da en la enseñanza. ¿Cuántos versículos leen? ¿Cuánto texto leen? Porque la palabra es viva y eficaz. ¿Es la Biblia la que cambia? No nosotros. ¿Me estoy haciendo entender? El tabernáculo de David es lo que Dios le quiere enseñar al pueblo para que aprenda a comunicarse con él. Sí, es importante que tú le hables. Sí, es importante que tú ores, que tú alabes, que adores. Es importante. Pero también igual de importante es que leas Biblia. Si usted mira el tabernáculo de David y hace una comparación con el tabernáculo de reunión, con el Padre Nuestro y la armadura de Dios, se va a dar cuenta lo que David hacía. David sí sabía cómo llegar a la presencia del Señor. O cuando ustedes vieron a David diciendo, no, espere. Antes de cualquier cosa, vamos primero a alabar y a cantar y orar. A ver, unas de adoración y alabanza. ¿Qué es lo que hacía David? ¿Por qué Dios dice, voy a restaurar el tabernáculo caído de David? ¿Por qué? Porque David entendió el secreto de... Espere que aquí lo tengo. ¿Dónde está que se me perdió? Ay, Señor Jesús. Vea pues, yo hace ratico. Aquí lo tengo ya. El secreto de Job. El secreto de Noé, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, de Gedeón, de Manoah, de Samuel,
de David. Vamos a leerlos. Y me van a decir ustedes cuál fue el secreto. Para que cuando una persona me venga a decir que el tabernáculo de David es 24/7, alabanza y oración, usted le puede decir, no es cierto. ¿Qué es lo que quiso David hacer? Primero, el tabernáculo de David no es un templo hecho con manos de hombres. Vamos a volver a leer ese texto, si es tan amable. Les voy a pedir el favor a todos que vayamos a Hechos, capítulo 7, versículo 48. ¿Quién lo lee rápidamente, por favor? Hechos 7, 48. ¿Qué dice? Hechos 7:48. Sí, señora. Si bien el Altísimo no habita en templos. Siga. ¿Quién? Siga. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Entonces, iniciemos. No me vaya a decir que es danza, que es canto, es música, y tampoco me venga a decir que vamos a tener que edificar un templo. Porque aquí claramente dice, el Altísimo no habita en templo hecho en mano de hombre. ¿Qué dice Hechos capítulo 17, versículo 24? Otra persona que lo lea, por favor. ¿Qué dice? Hechos capítulo 17, versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Listo? Ni es un... Hasta ahí, hasta ahí. Pero Versículo 25. la palabra dice, Jesús dice, la casa de mi papá no es casa, no es un mercado, es casa de oración. Y es un templo, ahí dice la palabra. Lo que pasa, mi querida amiga, es que una cosa es lo que había hecho el rey Salomón, que después fue destruido. Y después de destruido ya estamos leyendo Hechos. Hechos es después de lo que dijo Jesús. Y después de destruidos ya no hay templos ni casas para Dios. ¿Quiénes son las casas de Dios ahora? Ya les digo, déjenme primero mostrar lo que no es a lo que es. El mismo Jesús, los apóstoles en Mateo 24 le dijeron, mira el templo, mira las torres, la casa del Padre. Y Jesús dijo, ¿sabe qué, muchachos? ¿Qué? No va a quedar piedra sobre piedra, ¿oyeron? Todo eso va a ser destruido para que aprendan qué es la verdadera adoración. Por eso, Hechos 15 dice que Dios va a restaurar, ¿qué? El tabernáculo de David, no el templo de Salomón. Ya Dios no habita aquí, en ningún lugar hecho por manos de hombres, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Listo? Bueno, sigamos. Ya vimos entonces que no es eso. ¿Para qué es el tabernáculo? ¿Para qué? Vamos a ver que nosotros tenemos una responsabilidad. Vamos a entender a David, a Job, a Abraham. ¿Qué hicieron ellos? Nosotros somos responsables de algo. Vamos a leer primera carta de Pedro, capítulo 9. Primera carta de Pedro, capítulo 9. Capítulo 9, no, perdón. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Que Pedro no tiene 9. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. ¿Qué dice? Pues, el pueblo de Dios, el título. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, Yadira, Juliet, todos los que me están escuchando, ¿qué somos ahora?
real sacerdocio. ¿Significa qué? Somos sacerdotes del Rey. Somos nación santa, fuimos adquiridos ¿con qué? ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de la Virgen María, que fue inmaculada, las virtudes de San Pedro, que se sentó en el trono en el Vaticano, para mirar las virtudes de los dogmas de los mormones, de los masones, bueno, en fin. No, nosotros fuimos llamados a anunciar a Jesucristo. ¿Qué dice el versículo 5, hermana Ana, de ese mismo capítulo? Sí. Hermano David, ¿me puede repetir nuevamente? Versículo 5, y concentrados todos, pilas, porque aquí viene algo. Doña Araceli, pilas con esto. Versículo 5, ¿qué dice? Hermana Ana. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Lo escucharon? Ahora nosotros, ¿qué? Ya no es el cura el que se tiene que parar allá y a mí me toca esperar a que él haga todo. No, ahora usted lo hace. Ahora usted es sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. Señora Araceli, leyó ahí que dice que ahora somos edificados como casa espiritual. Juliet, ¿está por ahí? Ahora la casa de Dios, ¿quién es? Nosotros. Ah, bueno. ¿Y para qué? Para edificar. No, nosotros somos la casa de Dios edificados. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales. Entonces la señora Araceli entiende que ella ahora es sacerdote de Dios y que no necesita de un pastor. Venga, óreme, pastor. Venga, óreme la casa. Óreme el negocio. Ay, pastor, se me enfermó el niño. Venga, órelo. Usted no necesita eso. Ahora usted puede. El velo se rompió. Usted ya puede entrar al lugar santo. Por eso es que todos nosotros necesitamos aprender esto que está en la pantalla, véanlo. Cómo entrar por la puerta, pasar por el altar del holocausto, la fuente de bronce, la menorá, los panes de la proposición, el altar del incienso y llegar al velo que se rompió, el arca del pacto, la presencia de Dios. Ya tú puedes entrar a su presencia. ¿Saben algo? Maestro, dígame. Pero entonces, disculpe, pero entonces esta mentira pues de que la adoración es 24/7, la alabanza, nos lleva a los cristianos entonces a estar dependiendo de los pastores y de otras personas para que oren por sus necesidades. Sí. Es lo que estoy viendo yo con eso. Y lo otro es que ya yo estoy entendiendo más claramente porque es que dentro de las congregaciones hay tantas pleitos y divisiones entre los que ministran la alabanza y aquellos, entre comillas, que son intercesores o se dedican a la oración ferviente, siempre en comunión con el Señor a través de la oración. Y entonces existe ese gran pleito, porque es que hay un pleito, y eso yo lo estoy viendo desde que yo recibí al Señor hace un montón de años, de que los que ministran la alabanza, la adoración, se llenan mucho de altivez y de orgullo, y siempre están como que manifestando de que la alabanza y la adoración es primero, es superior a la oración. Bueno, eso lo he visto durante muchos años, desde antes de aceptar al Señor, he visto ese fenómeno y esa mentira, pues. Bueno, escúchenme esto. Siempre desplazando la ocasión. Por eso fue que iniciamos diciendo a la ley y al testimonio. Porque cuando usted se va a la palabra, lo primero que aprende es que alabar y adorar no tiene que ver con música y canto. La música y el canto adorna,
pero no tiene que ver, porque en el tabernáculo de testimonio, miren la pantalla, aquí, cuando Moisés recibió el tabernáculo, entonces no había canto, ni música. En el Padre Nuestro tampoco hay canto y música, y en la armadura de Dios tampoco. Entonces no puedo cantar. Sí puede, y es bueno, y al Señor le gusta, pero no me venga a decir que el tabernáculo de David es solo alabanza y oración. Se equivoca. Más importante. Pero llevando a la gente a ese error, muchísimos millones de cristianos están convencidos de que solamente pueden levantar adoración y alabanza allá en el templo, en el edificio, porque en su casa no lo pueden hacer. O sea, no son efectivos. Pero ¿quién dijo eso? Si los templos somos ahora nosotros. Claro. Pero mucho lo creímos. Yo lo creí hace muchos años. Si nosotros somos el templo, y como dice Pedro. También otra cosa también, y que el que canta alabanza ora 2 veces. Eso lo dijo San Agustín de Hipona, padre de la Iglesia Católica, que el que oraba habla con Dios y el que canta ora 2 veces. Pero eso no es cierto. Yo quiero que ustedes miremos unos textos bíblicos para que entendamos por qué Dios quiere que nosotros aprendamos que somos real sacerdocio y entender qué es hacer sacrificio, levantar sacrificio espiritual. Oído, ojo, lean otra vez el texto bien de segunda de Pedro, capítulo 2:5. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales, oído, aceptables a Dios por medio de Jesús, no por medio de María, no por medio de ningún santo, por medio de Jesucristo. Pero a mí me llama la atención que dice sacrificios espirituales aceptables. Es que hay sacrificios que no son aceptables. Esta mañana hablábamos de uno. Esta mañana en la enseñanza hablábamos de cómo Saúl trajo al al rey enemigo para sacrificarlo a Dios. Y el pueblo trajo lo mejor de las vacas cuando Dios había dicho que no. No se pierdan mañana la enseñanza, que va a estar buena. Bueno, a menos de que vaya a los farolitos esta noche tras noche, ¿no? Porque más de uno se va a aprender farolitos. Tranquila, entendemos eso, no te afanes, mi hermana Ana. Ojo con lo siguiente. Présteme atención. Ana, sí puedes leer, ¿verdad? ¿Puedes leer? ¿Sí o no? ¿O no puedes leer? Bueno, tranquila, no importa, tranquila. ¿Quiénes están que puedan leer? Jorge. Génesis 8:20. Yo puedo también. Génesis 12, versículos 7 y 8, Juliet. ¿Qué se me hizo la hermana Marelvi, la hermana Alicia, la hermana Yadira, Marlecita, ¿dónde está? Primer versículo. Génesis 12. Por favor, anoten primero, después buscan. Anoten. ¿Qué le dijiste a Jorge? No, ese ahorita. No, ahorita, el tuyo. Dedícate al tuyo, después anotas. El tuyo, Génesis 12, del 7 al 8. Jorge, Génesis 8:20. Anoten, por favor. Yadira, Génesis 13, 18. ¿Vamos bien? Ana, ¿puedes o no puedes? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? Repite, bueno. David, 12. Versículos 7 y 8. Bueno, ¿quién más? Marelvis, ¿está por ahí? ¿Se me fue? Sí, señor, acá estoy. Génesis 22:9. Alicia, ¿se me fue o está ahí? Marle. Bueno. Aquí estoy, hermana. Aquí estoy. Bueno, hermana, Génesis 26:25. También estoy. Marle, Génesis 33:20. Bueno, comenzamos con Jorgito.
Te toca Génesis capítulo 8, versículo 20. Presten atención. ¿Qué dice? Leo. Génesis 8:20. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Amén. Pilas, van mirando qué es un sacrificio. Noé. Seguimos. Génesis 12, versículos 7 y 8. ¿Qué dice? Génesis capítulo 12, versículos 7 y 8. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. ¿Ya se van dando cuenta? Noé hace un altar, hace sacrificios a Dios, invoca el nombre de Dios. Abraham también. Abraham van 2 altares. ¿A quién le toca el capítulo 13, versículo 8, por favor? Génesis 13, 8. A mí 13:8, pensé Sí. que era 13:18. Ayer lo vi. Ah, sí, 13, 18, qué pena. 13:18. Sí. Ya vuelvo. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Juliet, ¿dónde edificó altar Abraham? Jorge, van buscando dónde edificó altar Abraham. Y Yadira, ténganme el nombre ahí. Van 3 lugares. ¿A quién le toca Génesis 22, 9, por favor? Amén. Dale. Génesis 22, 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Búscame el lugar donde es ese altar, por favor, si eres tan amable, Marelvis. ¿A quién le toca Génesis 26, 25, por favor? A mí. Ya un momento. Génesis 26, 25, léalo, por favor. Bueno, Génesis 26, 25. Ah, un momento, hermana Alicia, un momento, apague el micrófono si es tan amable, apáguelo. Vamos a hablar solo de Abraham porque aquí es Isaac con Alicia. Jorge, ¿en dónde edificó Abraham altar? En Manres. ¿En Manre? ¿Sí? Génesis 22, 9. Génesis 8, 20. No. ¿Por qué me dices en Manre? Jorge, ¿por qué me dijiste en Manre? Tengo un segundo que me confundí. ¿Quién me dice dónde edificó el altar Noé? ¿Se dan cuenta por qué hay que leer la Biblia? Eso es lo que quiere Dios. Mire, llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y Primera de Corintios capítulo 4 versículo 6 que no lo había buscado. ¿Cuántos textos llevamos? 12 en 52 minutos. ¿Se dieron cuenta? Primera de Corintios capítulo 4 versículo 12 lo voy a dejar aquí. Capítulo 4 versículo 6. Eso. Eso es lo que quiere Dios. Que la gente lea la Biblia. ¿Quién me dice dónde edificó el altar? Noé. Ah. En el monte Arabat. En el monte Ararat, donde posó el arca. Juliet, ¿dónde edificó altar Abraham? En Betel y en el ahí al oriente. ¿A quién más le tocó? A mí. ¿Dónde edificó altar?
en la tierra de Moriah. Interesante. ¿Qué nos enseña eso a nosotros? Que a donde vamos, no estamos edificando templos. Que hay pastores que creen que hay que edificar, comprar terreno y edificar. No. Levanta altares familiares en hogares. Necesitamos que en la casa de Juliet se levante un altar en las mañanas, en la noche a Dios, en la casa de Jorge, en la casa de Yadira, en la casa de Alicia Marelvis. El problema es que hay más de uno que hace rato no levanta altar. Ay, es que estamos en fiestas. Ay, ¿eso para qué? Y andan levantando templos a otros para que se lleve, micrófono, Yadira. Y le levantan templos a otros para que se llenen de plata, y el día en que usted no haga lo que ellos quieren, váyase. ¿Se dieron cuenta? Ahora Isaac, ¿a quién le tocó Génesis 26:5? Por favor. 26:25. ¿A quién le tocó? A mí. Dale. Dice así, Génesis 26:25. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda. Y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Noé, Abraham y el hijo Isaac, él hacen lo mismo. Vámonos todos rápido para Génesis 33:20. ¿Quién me lo dice? ¿Quién lo lee rápido, por favor? Génesis 33:20. Dale. Erigió allí un altar y lo llamó Elohe Israel. ¿Quién? Solo dice eso el 20. Búsqueme ahí quién lo hizo. Jacob. Ah, Jacob. Jacob erigió. El hermano Esaú. El hermano. Pero es que Abraham, el hijo Isaac y el nieto Jacob hacen lo mismo. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Póngale cuidado, despacito. Vámonos con Moisés ahora, Éxodo 17:15. ¿Quién lo lee, por favor? Éxodo 17:15. Éxodo 17:15. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad. Espere un momento. Éxodo 17:15. No, este no es. Perdón. ¿Por dónde andabas? Dice Y así. Moisés Dale, Julie. Dale, Julie. en el 15, está en el 15. Dale, Juliet. Y Moisés edificó un altar y llamó Jehová Nisi. Jehová Nisi. Que Jehová es mi bandera. ¡Ojo! Quiero que vean esto. No hemos hablado todavía de la ley. Sí, señora. 17:15, sí. Y Moisés Ya, Juliet. edificó un altar y llamó sus... Aló, hola. Sí, ya. Listo, ya. Ya lo escuchamos. Es que está molestando. Ya lo leíste. Está entrecortado, tranquila. Yo quiero que ustedes vean, hasta aquí no hay ley. Hasta aquí no ha sido dada la Torá. Y ellos están erigiendo un altar. ¿Qué dice ahora, por favor? Es que, Juliet, tienes mala la señal. Solo escúchanos, ¿ok? Mucha atención. Éxodo 20:22. Presten atención. Y quiero que la señora Araceli escuche muy bien. Éxodo 20:22. Ojo a todos. Ojo a todos. ¿Qué dice Éxodo 20? Versículo. Amén. Versículo, ya le digo. Espere. 22. De en adelante. 20.
Espere, hermano. 22 en adelante. Sí, desde el 22, a ver. Esperemos a ver que Bueno, no se esto es del entre. 20 al Dale. 22. Bueno, y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata, ni grusiones, ni dioses. Espérame que leí mal. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y bendeciré. Y así me hiciré altar de piedra, no las labres de cantería, porque si alzaréis herramientas sobre él, lo profanarás. Hasta ahí. La luz está muy... Hasta ahí. Ok. No puedes labrar el altar. Por eso es que hay algo que ustedes, vamos a estudiarlo mañana. Mañana vamos a estudiar esto que nos va a romper la cabeza. ¿Por qué Dios dice, voy a restaurar el tabernáculo de David, y no dice, voy a restaurar el templo de Salomón? ¿Saben por qué? Porque cuando Salomón hizo el templo, hizo cosas que Dios no dijo que hiciera. Mañana lo vamos a leer. Hoy quiero terminar diciéndoles lo siguiente. El tabernáculo de David es para aquellos que son sacerdotes de Dios. ¿Quiénes aquí son sacerdotes de Dios? Entonces usted mañana, cuando se levante en la mañana, tiene que recordar lo que dijo el apóstol Pedro en el capítulo 2, versículo 5 de su segunda carta. Que nosotros fuimos llamados a ser sacerdotes. ¿Para qué? A hacer sacrificios espirituales. No se quede dormido. Levántese a hacer sacrificio espiritual a Dios. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 5. Edifique el templo de Dios en su vida. Levántese a edificarlo. No, más de uno le coge a las 8 de la mañana durmiendo, ¿verdad o no? Usted tiene una responsabilidad. Mañana seguimos hablando de eso porque ya ahorita no tenemos tiempo. Déjeme que tengo aquí unos versículos anotados que faltó hablar. Lo que voy a decir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 versículos leímos hoy en una hora. Eso quiere decir que estamos leyendo un promedio de un versículo por cada 4 minutos. No, me equivoqué. 15 textos, porque más de uno tiene 3, 4, 5 versículos. Estamos leyendo 15 textos, o sea, un texto cada 4 minutos. Eso es lo que hace que el cristiano se engorde, leer la palabra. Hago un llamado a todos. Dígame, hermana Marle. Como no estuve desde el principio, ¿y usted me podría pasar esas notas de cada versículo que se leyó o texto? Sí, claro. Pero me gustaría que viera el video, para que comprendamos la explicación, el porqué. Yo se las mando ahorita, fresca. Y ahorita enseguida se las copio. Aquí los tengo escritos. Mire, mis amados hermanos, a todos los que me oyen, a los que están aquí presentes, el libro más antirreligioso de la historia es la Biblia. Y la cogieron como libro religioso y fundaron religiones: catolicismo, mormonismo, adventistas, testigos de Jehová,
Creciendo en Gracia, Oración Fuerte al Espíritu Santo y cuanta secta hay por ahí, coge la Biblia. ¿Sabe cuál es el problema? Que la gente que está ahí no lee la Biblia, se la lee el que se para allá enfrente y lee lo que le conviene. Porque todo católico que leyera Baruch capítulo 6 se saldría del catolicismo enseguida, nunca se lo lee. Todo mormón que lea Gálatas capítulo 1 versículo 8 se sale del mormonismo enseguida, no lo lee. Todo adventista que lea Tesalonicenses se sale. Que lea Primera de Timoteo capítulo 4 se sale del adventismo. Pero no se lo lee. ¿Saben por qué? Porque el tabernáculo de David lo tergiversaron. Ahora están en la iglesia de la Odisea, no el tabernáculo de David. Los invito a que cada uno de ustedes, dirigidos por el Espíritu Santo, edifiquen el tabernáculo de David en su hogar. Y eso es lo que vamos a hacer el próximo año. Vamos a ir a los hogares de Ciénaga y Santa Marta a que aprendan a levantar continuo sacrificio diario. Es lo que hizo David. Levantó un altar, levantó un tabernáculo para ofrecer continuo sacrificio diario, todas las mañanas y todas las noches, que eso es lo que ha dado resultado a nuestras vidas. Para los que están en Facebook, Dios los bendiga. Espero aprendan esta enseñanza y la compartan. Quiero aclarar, no nos interesan los likes, si nos ayudan a compartir la enseñanza, gracias. Pero necesitamos que se lo aprenda, lo practique y lo enseñe. El único mediador, Jesucristo. Nosotros somos sacerdotes del Rey. Eso se llama Eved Melech en hebreo. Siervos del Rey. Eved Melech.